Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Bueno, estamos hablando de el Evangelio completo de Dios. Y hemos ya cubierto algunos puntos importantes. Este día venimos a cubrir realmente el punto medular, lo que realmente le da el poder al Evangelio de Dios. Y esto se trata de la justicia de Dios. En el pasado mencionamos dos pasajes muy importantes, ¿verdad? Juan 3:16 y Efesios capítulo 2, versos 5 y 8. Estos dos pasajes nos muestran, Juan 3:16 nos muestra que el amor de Dios es la fuente de la salvación de Dios. Pero Efesios 2, 5 y 8 nos muestra que Dios llega al hombre a través de su gracia. Todo esto lo podemos ver reflejado en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El problema viene en Génesis capítulo 3, cuando viene la caída del hombre. Cuando viene la caída del hombre, entonces probablemente a lo mejor nosotros debemos de preguntarnos, ¿y ahora cómo vas a resolver este problema, Dios? ¿De qué manera lo vas a tratar? Tú amas al hombre a lo máximo. Por causa de tu amor es que tú has creado al hombre y a la mujer. Por causa de que tú tienes un propósito, has creado al hombre. Y ahora el hombre te ha fallado. El hombre está caído. El hombre te ha desobedecido. El hombre ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que tú dijiste que no debíamos de comer. Ahora, ¿cómo vas a resolver el problema? Bueno, considere. En Génesis capítulo 3 viene la caída del hombre. Y es maravilloso porque Génesis capítulo 3 en cierta manera trae una secuencia, fíjese. Por ejemplo, lo primero que trae, en Génesis 3:9 dice que Dios mismo vino a buscar al hombre caído. Considere eso realmente como la encarnación de Jesús. Jesús es Dios quien viene a buscar al hombre caído, al hombre pecador. Ese es el primer aspecto. Y estamos hablando de la encarnación de Jesús, o sea, de Jesús teniendo un vivir humano. Pero Génesis 3:15, Dios avanza a otro punto y muestra cómo realmente la simiente de la mujer, o sea, que ha sido encarnado, este Jesús que ha nacido de una mujer, que ha nacido de María, Él le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Le va a dar muerte en la cruz. Va a aplastarle totalmente la cabeza a la serpiente. Si usted quiere matar una serpiente, pues le puede cortar la cola, ¿me entiende? O le puede dar algunos, yo no sé, tajos, ¿verdad? O algunas, puede partirla por en medio. Pero realmente a la serpiente hay que matarla por la cabeza. Y eso es lo que realmente sucedió en la cruz. Jesús en la cruz le aplastó la cabeza a la serpiente. Así es que primeramente podemos ver cómo realmente Dios prometió, ¿verdad? Que Él iba a venir en la carne, a buscar al hombre caído. Ese venir de Él en la carne es realmente la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer tenía como función principal ir a la cruz y en la cruz aplastarle la cabeza a la serpiente. Y luego realmente Génesis 3:21, o sea, tres versos cruciales. Génesis 3:9, Génesis 3:15, Génesis 3:21. En Génesis 3:21
Dios ahora, al hombre que cayó y que se cubrió con hojas de higuera, ahora Dios está cubriéndolo con túnicas de piel de cordero. Eso es maravilloso. Eso es lo que habla de la justicia de Dios. Es decir, si nosotros consideramos Génesis capítulo 3, la pregunta que deberíamos hacernos es, Dios, ¿cómo vas a resolver el problema de la caída del hombre? ¿Cómo vas a solucionar el problema del hombre pecador, del hombre desobediente? Bueno, eso es la justicia de Dios. Si usted considera, mire, deberíamos de decir a lo mejor, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestran el plan original de Dios. La manera en cómo Dios creó al hombre por causa de su amor. La manera en cómo Dios quería llegar al hombre a través de su gracia. Pero Génesis capítulo 3 trunca, daña el propósito eterno de Dios. El plan original de Dios ahora se ve dañado, ¿verdad? Porque la serpiente viene y entonces realmente, o sea, Adán cae. La manera en que Dios lo va a resolver es que Dios ahora, como Dios es un Dios justo, esto es un punto que debemos enfatizar. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios justo. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Con eso queremos decir que este Dios hace todas las cosas de una manera justa. Él es justo. Así que en realidad Dios va a resolver su problema, aunque Él sea amor, aunque Él sea gracioso, ¿verdad? De todos modos, no puede pasar por alto su justicia, porque si no, su trono se vería sacudido con cualquier asunto que no fuera justo. Así que Dios tiene que traer su justicia a la escena. Él tiene que juzgar rectamente. Él entonces ahora tiene una demanda contra el hombre y esa demanda es que el hombre debe de morir. El hombre debe de morir, ¿por qué? Porque el hombre ha caído, ha pecado, ha desobedecido a Dios, ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y lógicamente el resultado debe ser la muerte. Este es el asunto medular del Evangelio. Dios hizo algo más. Si usted ve el libro de Levítico, bueno, al final del libro de Génesis, déjeme, le hago un poquito de historia. Al final del libro de Génesis, este asunto de la caída en Génesis capítulo 3, cuando usted va al capítulo 50 de Génesis, el hombre está muerto en un ataúd en Egipto. Es decir, José está muerto en un ataúd en Egipto. Quisiéramos decir que en cierta manera es como el asunto de cómo estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y estamos realmente en Egipto, en el mundo. Esa es la condición humana al final del libro de Génesis. Pero luego en Éxodo, bueno, viene la salida de Egipto. ¿Cómo es que viene la salida de Egipto? Bueno, viene a través de la Pascua, ¿verdad? O sea, se sacrifica el cordero, entonces tienen la Pascua y luego entonces cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto, ¿verdad? Cuando llegan al desierto, ¿qué es lo que sucede? Pues finalmente Dios les da varias cosas. Dios les da la ley. Y Dios hace algo más. O sea, le da a Moisés, le muestra el diseño del tabernáculo. Ahora Dios quiere morar entre su pueblo. Ya salieron de Egipto, ya salieron de su mortandad. Ahora realmente han sido liberados por causa del Cordero Pascual, de la Pascua que celebraron. Cruzaron el mar, ¿verdad? Fueron bautizados en el mar, en la nube, en Moisés. Y luego finalmente están en el desierto y Dios los trae ahí y finalmente les revela que Él quiere morar entre ellos. Él quiere que ellos hagan un tabernáculo donde Dios pueda morar con su pueblo.
Eso es Éxodo. Cuando llegamos a Éxodo, está la salida del pueblo de Dios de Egipto. Es llevado al desierto, ¿verdad? En el Sinaí, Dios les da la ley. Y luego también le revela a Moisés el asunto del tabernáculo. Cómo es que Dios quiere morar entre su pueblo. Pero cuando llegamos al libro del Levítico, Dios hace algo más. ¿De qué manera el hombre debe de ir delante de Dios en el tabernáculo? No es de una manera tan sencilla. El hombre, cuando inicia el libro del Levítico, el hombre debe de ir a través de las ofrendas a Dios. 5 ofrendas principales. Número 1, la ofrenda del holocausto u ofrenda quemada. Algunas versiones también traducen la ofrenda encendida. Bueno, la ofrenda encendida o la ofrenda quemada o la ofrenda del holocausto es realmente la primera ofrenda. Y esa es una ofrenda la cual es absoluta para la satisfacción de Dios. Hay otra ofrenda, la ofrenda de oblación o la ofrenda de harina. Existe también la ofrenda de paz. Está también la ofrenda por el pecado. Y está también la ofrenda por las transgresiones. 5 clases de ofrendas principales. Consideren nomás, o sea, Dios en su plan, de qué manera está llevando a cabo lo que Él se ha propuesto. Entonces, ¿quieren que yo muera entre ustedes? ¿Quieren, o sea, que haya un tabernáculo para que yo tenga mi casa y yo more entre el pueblo, verdad? ¿Quieren venir a verme? ¿Quieren venir al tabernáculo? ¿Quieren venir a adorar? Deben de venir, no con las manos vacías, deben de venir con sus ofrendas. Puede ser la ofrenda quemada, ¿verdad? La ofrenda del holocausto. O puede ser la ofrenda de oblación o la ofrenda de harina. O puede ser la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Han pecado, deben de traer, ¿verdad? Su becerro, su cordero, su chivo, lo que ustedes deseen, ¿verdad? De acuerdo a su capacidad. La ofrenda por las transgresiones. La ofrenda de paz. 5 ofrendas principales. El hombre debía de ir delante de Dios a través de todas estas ofrendas. Era la única manera. El resultado de ir a través de estas ofrendas a Dios era que había cierto cubrir de sus pecados. ¿Ve? Pero hay algo maravilloso en todo esto, hermanos. Porque realmente, en el plan de Dios, en el propósito eterno de Dios, le quiero mostrar ahora cómo realmente el Nuevo Testamento, o sea, va a explicar todo esto. Fíjense, cuando llegamos a Mateo 26, me gustaría leérselo. Mateo 26, y déjenme leerle el verso, le voy a leer desde el 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue y oró, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Quiero que note esta palabra voluntad. Hágase tu voluntad. Fíjese qué importante. Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. No sé si se ha fijado, por ejemplo, en el aceite de oliva. Mucho del que están vendiendo actualmente dice first press cold, o sea, prensado en frío, ¿verdad? Para la primera extracción. Entonces, haga de cuenta
que Jesús era como esa oliva y estaba en la prensa de aceite. Estaba en su humanidad, ¿me entiende? En Hebreos 5 dice, Él en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con temor reverente al que podía librarle de la muerte. Dice nomás, era la manera en que él estaba ahí. Él estaba orando, ¿me entiende? Y caían gotas de sudor que parecían gotas de sangre. Era tal si usted quiere decir, la adrenalina que estaba ahí, ¿me entiende? Pero Jesús estaba orando de esa manera. Todos los 12 se habían dormido. Y él estaba ahí, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Yo sé que estoy aquí para pasar por la prensa de aceite. Yo sé que estoy aquí para ir a la cruz y aplastarle la cabeza a la serpiente. Yo sé que estoy aquí para hacer la realidad de Génesis 3:21, de Génesis 3:15 y para hacer la realidad de Levítico, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Levítico. Estoy aquí para cumplir tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad perfecta en este momento para mí, Dios? Tú quieres que yo reemplace todas esas ofrendas, que yo sea la realidad de todas esas ofrendas, que yo sea la ofrenda única, que ofrezca mi cuerpo como la ofrenda única para el perdón de pecados. ¡Qué maravilloso, hermanos! Eso es algo tremendo. Digo, imagínate, ¿cómo decir que no es Dios el escritor de la Biblia? ¿Cómo decirlo? Si miles de años antes estaban hablando estas cosas. Y ahora viene el Hijo, ahora viene Jesús y viene en el cumplimiento de todas estas cosas, de todos estos tipos, de todas estas figuras, de todas estas promesas, de todas estas profecías. Realmente el Hijo viene a cumplir todo ello. Ahora, probablemente usted diga, bueno, hermano Adolfo, pero ¿por qué dices que esa era la voluntad de Dios ahí? Bueno, Él estaba a punto de ir a la cruz. Y compárelo con Hebreos 10. Deje también le leo Hebreos 10. Fíjese, voy a leer Hebreos desde el 10:4. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cheque esa voluntad y realmente es esa. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Estamos hablando de la voluntad de Dios en el momento en que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Él está orando, está suplicando, está rogando con temor reverente, o sea, caían gotas de sudor de su frente, ¿me entienden? Que parecían gotas de sangre.
estaba realmente, o sea, todo su ser estaba ahí. Sabía que estaba a punto de ir a la cruz. Sabía que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Sabía que tenía que ser el cumplimiento de Génesis 3:15, de Génesis 3:21 y de Levítico, los primeros 5 capítulos. Él tenía que ser la realidad de todas esas ofrendas. Es increíble esto, hermano. La verdad, tenemos que reconocer y tenemos que decir que Dios es el escritor de la Biblia, que realmente es Dios el escritor de la Biblia, que toda la Biblia es el aliento mismo de Dios, es inspirada por Dios, que cada palabra está inspirada por Dios. Bueno, así que realmente llegamos a este asunto en Hebreos 10. Fíjese, en el verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, luego en el verso 10 dice, bueno, el verso 9, perdón, y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quita lo primero, es decir, ya todos los sacrificios animales, ya todo lo que estaba en la ley, todo ello. O sea, los sacerdotes tenían que estar parados de pie cada día, o sea, sacrificando los animales. Pero aquí dice, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¡Wow! La verdad, hecha una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos ir diariamente, ¿me entiende?, con una ofrenda. Ya no los sumos sacerdotes necesitan estar en pie ahí cada día. Ahora Jesús ha reemplazado todas las ofrendas. Él ha sido el cumplimiento de todas las ofrendas. Él es la realidad de todas las ofrendas. Y ahora en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, esa ofrenda única, hemos sido santificados. Y la Biblia no dice solamente santificados, sino dice que hemos sido hechos perfectos. Bueno, de todos modos, fíjese en el verso, bueno, aquí Pablo, ¿verdad?, en el verso 11, dice, y todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Jesús, en cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Debemos de ver que realmente el punto de la encarnación era realmente la crucifixión. Ir y ser la realidad de todas las ofrendas. Ir y morir y aplastarle la cabeza a la serpiente. Ir y con su ofrenda del cuerpo de Jesucristo hacernos perfectos, santificarnos. ¿Y sabe qué? La realidad de todo ello es que Él no se quedó en la tumba. Él no quedó como todo hombre. Todo hombre, todo ser humano, no hay ni uno hasta este momento que no haya muerto. Todo ser humano va a la tumba y ahí queda. Pero Jesús sí fue a la tumba, pero ¿sabe qué? Resucitó. Resucitó. ¿Por qué cree que resucitó? Porque en Él no había la naturaleza del pecado. O sea, en Él no había el pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero como Él fue concebido directamente del Espíritu,
O sea, no había pecado en él. O sea, el espíritu de santidad estaba ahí en él. Por esa razón, él se levantó de la muerte. Y no solamente se levantó de la muerte, resucitó, ¿verdad? Sino que también ascendió hasta el tercer cielo. Y miren nomás qué realidad. Se sentó a la diestra del Padre. Ya hice mi trabajo, Padre. ¡Wow! Ahora me has dado el lugar de honor y de preeminencia en todo el universo. Ahora estoy sentado a tu diestra aquí. Es maravilloso, maravilloso. A veces, no sé, quisiera usar más palabras, ¿me entienden? Pero es maravilloso. Está sentado a la diestra del Padre. Dice el verso 14, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, oiga esto, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, ya no hay más, ya no hay más. Oiga lo que dice el verso 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hermano, ¿de qué más podemos decir esto? Es increíble, es maravilloso. A mí es apasionante para mí. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando el Señor murió en la cruz, ¿sabe qué? Lo apartó para Él. Así, lo santificó. Y no solamente eso, sino que ahí realmente Él, de una manera posicional. O sea, a los ojos de Dios, todos nosotros ya hemos sido perfeccionados. Sí, claro que hay muchos detalles que tenemos que hablar ahí, pero bueno, ahorita no es el punto de eso. Pero de todos modos, quiero que escuche lo siguiente y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Fíjese nomás, ese es Dios. Él no se acuerda más de nuestros pecados e iniquidades, de nuestras injusticias, de nuestras barbaridades, de todo lo que hicimos en el pasado. ¿Cree usted eso? Pues a veces yo diría que no. ¿Sabe por qué? Es fácil leerlo aquí. Es fácil tener el término aquí. Pero realmente tener la realidad de ello es muy difícil. ¿Cuántas veces estoy condenándome a mí mismo? De una y de otra cosa, ¿me entiende? Yo no digo que no debemos clarear nuestro pasado. Yo no digo eso. Pero yo digo, o sea, que realmente Él no se acuerda de nuestros pecados. Una vez que nosotros aclaremos nuestro pasado, confesemos nuestro pasado, Él no se acuerda más. ¿Por qué me tengo que acordar yo? Si Él no tiene memoria para eso. Él no tiene la memoria para eso. Él lo perdonó y lo perdonó. Pero yo estoy aquí. Y yo realmente me estoy acordando. Pero fíjese, déjeme terminar con esto nada más. Juan el Bautista vio cuando Jesús venía hacia él ahí en el río Jordán. Fíjese nomás la realización de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. ¡Wow! Juan, te fue hecho real. Génesis capítulo 3. Te fue hecho real. Éxodo capítulo 12. Te fue hecho real, realmente. Esta persona maravillosa no era un cordero con 4 patas. Era un cordero de 2 pies.
Y luego no solamente dice eso, he aquí el Cordero de Dios, pero dice algo más, que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Aleluya.